Bueno, chicos, la idea de hacer este taller virtual es poder entregarles las herramientas básicas para el uso de las hojas de cálculo que pueden ser para las personas que no están familiarizadas con ellas y que no las usan con frecuencia y quisieran pues aprovechar más esta herramienta. Como en la mayoría de los casos internamente nosotros trabajamos los documentos en un ambiente colaborativo como es la suite de Google Drive, eh, propuse al equipo que trabajáramos pues este taller que es básico de manejo de hoja de cálculo con precisamente esta herramienta de la suite de Google Drive. La diferencia de esto con Excel es básicamente algunos detalles adicionales muy importantes que tiene Excel como plataforma, Microsoft Excel, pero que en estas hojas de cálculo de Drive pueden hacer bastantes cosas que harían igual o de manera similar en Excel. Entonces, bueno, voy a comenzar de algo muy básico, pues no tengo mayor evaluación en el nivel en que están cada uno. Sé que hay personas que ya están familiarizadas con este tipo de herramienta, pero bueno, tal vez hay otros que no lo están tanto y por lo tanto voy a comenzar desde lo muy básico, que es el entorno de la aplicación o de la herramienta y bueno, ir luego profundizando en algunos elementos. Lo primero que tenemos que entender es que precisamente esta herramienta es una hoja de cálculo y su fin, su objetivo es hacer cálculos. Por lo tanto, el objetivo que nosotros debemos o con el motivo que debemos trabajar en este tipo de herramientas es precisamente para operar con datos, entendiendo datos en su mayoría como elementos numéricos en los que necesitemos pues, realizar operaciones de aritmética básica o algunas otras aplicaciones o fórmulas que nos permitan obtener resultados para luego analizar. Entonces, es muy común utilizar también las hojas de cálculo como plantillas o como formularios para tener los datos en una grilla o en una parrilla o en una tabla, que no necesariamente son datos numéricos, sino que son datos alfabéticos y que se utiliza sencillamente la hoja de cálculo por el hecho de que tiene ya las columnas y las filas y poder entonces introducir datos de manera alfabética o letras que nos permita tener inmediatamente una grilla o una tabla con la que utilizar los datos. Pero el objetivo o la función principal de las hojas de cálculo es, como dice su nombre, hacer cálculo. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que el entorno de esta herramienta está dividido su pantalla inicial en filas que están identificadas con números y columnas que están identificadas con letras. ¿Okay? Hay un número bastante grande de filas y columnas para trabajar con datos, ¿ok? Que pues no creo que hasta el momento se vaya a tener alguna limitación por el espacio. No conozco a nadie que haya tenido inconvenientes con la cantidad de filas y columnas que tiene en las hojas de cálculo. Como todas las herramientas y muy parecidas a las aplicaciones de Microsoft Office, tienen su cintillo de opciones o pestañas de opciones, en las que está obviamente archivo, editar, ver, insertar, formato, datos, herramientas, formularios, complementos y ayudas. Y tienen una barra con los iconos de las funciones más utilizadas de esta plataforma. Entonces, obviamente en archivo tenemos lo que conocemos igualmente en Microsoft para guardar los archivos, hacer copias, descargar, cambiar el nombre del documento, mover, eliminar, imprimir. En editar tiene que ver todo con copiar, pegar y los datos o los valores que están dentro de una celda. En ver estamos hablando ya de, bueno, cuáles son las funcionalidades o aplicaciones para manejar desde el punto de vista visual los datos. En insertar precisamente es ya la inclusión de valores, de referencias, de gráficos, de dibujos
dentro de una plantilla Excel. Formato tiene que ver con todo lo que involucra darle forma y sentido y explicación visual a la información que está contenida en la celda. Datos tiene que ver con operar los datos, cómo organizo, vinculo y trabajo los datos. Herramientas son complementos avanzados de Excel, como crear macros, que los macros son secuencias de pasos lógicos que se diseñan en una tabla Excel para que automáticamente se ejecuten al darle clic a un botón. Esto es Excel ya avanzado o hojas de cálculo avanzadas. Formularios es aquí, en el caso de la suite de Google, tienen una aplicación adicional que se llama Formularios o Google Forms, que se puede vincular a esta tabla de Excel para que aquí se alojen o se depositen los datos que se capturen a través de un formulario, y por eso tenemos pues una barra o una pestaña de formularios que tal vez no todos la tengan en el momento, sino la han habilitado. Y bueno, hay otros complementos y ayudas. Lo interesante de las hojas de cálculo es que, o como base principal de las hojas de cálculo, es que todos los datos deben estar dentro de una celda, entendiendo celda como la unión entre una fila y una columna. Y cada una de las celdas tiene una numeración o un código que está compuesto por la fila y la columna, siempre iniciando por la columna y luego por el número de fila. De manera de que este espacio en el que me encuentro parado actualmente, ¿ok?, es la fila o es la celda A6, es decir, la columna A, la fila 6. Todos los datos que nosotros deseamos operar o que deseamos trabajar deben estar dentro de una celda. Y una celda puede tener datos numéricos, alfanuméricos o sencillamente alfabéticos. Cuando nosotros queremos operar datos, obviamente en una celda solo deben haber números. No puedo operar datos si en una celda hay números y letras combinados. Digo cuando me refiero a operaciones aritméticas o a operaciones financieras o fórmulas que trabajan con datos y cálculos. Entonces, si nosotros tenemos números acompañados de letras, pero nos interesaría operar con números, tenemos que separar esas columnas, o sea, tenemos que separar esos datos de los datos numéricos de los datos alfabéticos para poder entonces tener en una celda completamente disponible solo los números con los que queremos operar matemáticamente. Dicho esto, cada una de las celdas, si yo escribo aquí un número, en este caso 1000, yo tengo la posibilidad de darle formato a este número. ¿Okay? Este formato que yo se lo puedo dar, tengo varias opciones para hacerlo. Puedo utilizar directamente los iconos que están acá, ¿okay?, que están en la barra debajo de las pestañas de opciones. Y tengo aquí un espacio que dice formatear. Y formatear lo que me va a decir es cómo quiero ver el número, qué formato le voy a ver el número. Por ejemplo, si yo le doy a este signo de euro, me dice que lo voy a formatear como moneda. Es decir, me va a decir que esos 1000 representan una moneda. Si le doy aquí clic, se ven que me coloca el separador de miles, me coloca la coma para los decimales y me coloca, en este caso, euros como la moneda que estamos utilizando. También yo le puedo decir que en vez de ser 1000 euros, puedo convertirlo en un porcentaje y me va a decir que es 10.000%, ¿ok? Y en estos ceros que están aquí significa reducir decimales, quito los decimales si le doy clic o aumento los decimales si le doy clic al segundo botón. Y donde están el 1, 2, 3 me dice que le puedo dar más formatos. Cuando le doy clic aquí, me aparece automáticamente todos los formatos que yo puedo utilizar. De entrada puedo decir de que es un número y sencillamente me hace separador de miles y me hace el espacio para los decimales. Puedo decir que es un porcentaje, puedo decir que es un dato científico,
puedo decir de que es un formato para contabilidad, en donde específicamente me va a colocar que es una moneda y me va a colocar el signo de menos como cuando son negativos los números. Puede ser financiero, que como formato financiero se utiliza por lo general el paréntesis como signo de negativo. Puede ser moneda, de las cuales puedo escoger qué tipo de moneda puedo utilizar. Si yo le doy aquí dólar estadounidense, me lo cambia a dólar estadounidense. Y también puedo utilizar más formatos y le doy otras monedas, ¿ok? Y aquí me aparece todo el índice de monedas a nivel mundial que yo puedo utilizar para describir o darle formato a una celda. En muchas monedas, el separador de miles y el símbolo para separar miles y el símbolo para separar decimales cambia. Por ejemplo, en dólares estadounidenses y en balboas panameños, el separador de miles es la coma, mientras que los decimales se separan con puntos. En el caso de el bolívar venezolano, se utiliza el punto como separador de miles y la coma como decimal. Esa separación, esa utilización tiene que ver con la configuración regional de su computadora. Es decir, no tiene que ver con el formato que le voy a dar, sino que tiene que ver con el espacio de configuración de mi computadora. Yo debo decirle en qué región me encuentro y cuál es la configuración de esa región. ¿Cuáles son? Y eso se hace a nivel de panel de control. Para no entrar en esos detalles, simplemente yo puedo seleccionar aquí que se trata de una moneda, que se trata del dólar estadounidense, le doy a aplicar y automáticamente me va a mostrar aquí este número como dólar estadounidense. En fin, aquí también puedo utilizar un formato que es moneda redondeado, que simplemente me elimina los decimales. Puedo convertirle en una fecha, puedo decirle que es una hora, puedo decir que es hora y fecha, puedo identificar que es la duración de algo. Y aquí hay muchos más formatos fecha, hora e incluso formatos personalizados. Aquí en formatos personalizados puedo utilizar todos estos que están aquí precreados. Por ejemplo, si yo quiero utilizar, tengo los números 1, 2, 3, 4, pero quiero que este número se convierta en 2 dígitos y precedido por el 0, yo puedo utilizar aquí en más formatos, le doy más formatos y le doy formato personalizado y busco aquí cualquiera que tenga un 0 o 2 ceros. En este caso tiene 1, yo le puedo agregar aquí un 0 más y le doy aplicar y automáticamente me está dando como formato, me está colocando 01, 02, 03 y 04. Eso es en el caso que queramos tener un tamaño de dígitos específicos que la celda obviamente puede o no leer el 0. Pero si yo le coloco 01 de entrada, él me entiende que es 1. Salvo que yo le diga que quiero los 2 dígitos desde el punto de vista de formato. Puedo incluso darle que se vaya a establecer un formato más grande y puedo darle aquí, en otro más formatos, formato personalizado y puedo decirle que son tantos ceros como sean necesarios para formar este dígito. Trabajando de esta forma, el número que está dentro de la celda sigue siendo el mismo, solo que los dígitos que lo componen por preferencias de formato tiene en este caso 7 dígitos. Si vemos en esta franja que está aquí que dice f de x, es la barra de fórmulas. Esta barra de fórmulas también contiene el dato que se encuentra dentro de la celda. Si yo aquí escribo Darío, en esta barra de fórmulas también me va a decir cuál es el contenido que está dentro de esa celda. Y yo puedo modificar desde aquí. Yo puedo modificar desde aquí, dentro de la celda, y decirle que es Darío Márquez. O lo puedo hacer dándole doble clic a la celda y diciendo
escribiendo aquí sobre la celda. Un aspecto importante de formatos es que muchas veces los datos que tenemos dentro de la celda superan el tamaño que está allí. Obviamente nosotros podemos agrandar o achicar el tamaño de la celda, o en este caso de la columna o de la fila, simplemente parándonos en medio de, en la unión de una columna con otra, esperando que nos salgan la flecha bidireccional. Y también podemos hacerlo de la misma forma con la fila. Puedo pararme en medio de las dos filas y simplemente con un clic sostenido puedo extender el tamaño de la fila o de la columna. Sin embargo, hay momentos en los que por diseño del trabajo que estamos realizando, yo puedo o quisiera que la celda se mantenga del mismo tamaño, pero que el contenido quede dentro de ella. Porque lo que ocurre es, en este caso, si yo escribo aquí, se me va a ocultar parte del contenido de la celda anterior. Entonces, si yo quiero que el tamaño quede igual, pero que el contenido no se salga de allí, yo simplemente me voy por la vía larga, formato, ¿ok? Y en este formato le digo ajustar texto y le digo que lo ajuste. Él me va a colocar todo el contenido dentro de la celda en el mismo tamaño que estaba. Si yo quiero hacerlo por una vía más rápida, me voy acá a donde está en la barra o en el menú principal, me voy a este icono que tiene una barra vertical y tiene una fecha hacia la derecha que dice ajuste de texto, le doy al menú desplegable y me obtiene el desbordamiento, que es como está ahorita. Puedo darle ajuste, que es para que quede dentro de esto, dentro de la misma celda, y puedo darle cortado, que simplemente se oculta automáticamente. Ahí está, fíjense que ahí está mi apellido, pero yo le pedí que lo ocultara, simplemente lo dejara dentro de la celda, pero que no entorpeciera el resto o la celda vecina. En este caso, seguimos con el tema de ajuste. El resto de las aplicaciones o de los formatos que están aquí son similares al procesador de palabras o Word. Negrilla, cursiva, tachado, el color de la letra, el color del relleno de la celda. Si quiero colocarle un borde, sombreo y coloco el borde que yo quiera. ¿Ok? Puedo combinar celdas y decir que quiero que mi nombre esté en ambas celdas. Simplemente sombreo las dos celdas y le doy combinar celdas. Él me va a decir que en las dos columnas o en las dos celdas hay datos, que si deseo continuar, porque uno se me va a eliminar, y le digo que sí, y automáticamente él me va a combinar, me va a unir estas dos celdas. La alineación del texto también es izquierda, centrado o a la derecha. Y la posición del contenido dentro de la celda. Si tenemos una celda cuya fila compuesta es muy ancha para el contenido y queremos que el texto no nos quede al final de la celda, sino que nos quede en el medio, le damos a este icono que está aquí, que se llama alineación vertical. Primero nos paramos sobre la celda, le damos alineación vertical y decimos si queremos que quede en el medio, si queremos que quede en el margen superior o queremos que quede en el margen inferior. Hasta este punto, estos elementos de tamaño de letra, tipo de letra, todo esto son similares a los procesadores de palabras. Por lo tanto, creo que no hay mayor inconveniente para aquí. En este punto, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, o podemos avanzar ya en lo que tiene que ver con algunas operaciones básicas. Bien. Para realizar algunas operaciones básicas, tengo aquí un pequeño conjunto de datos que tienen varios tipos con los que voy a utilizar, varios tipos de datos, me refiero a alfanuméricos y numéricos y alfabéticos,
en los que voy a utilizar estos elementos aquí en esta tabla para explicar algunas operaciones matemáticas o aritméticas muy simples. Aquí, bueno, tenemos una grilla que tiene un número de control. Esto es una recomendación que yo realizo. Todas las tablas que realicemos, que construyamos, todas las tablas de datos deben tener siempre, la primera columna debería ser siempre un número de control, para que nos permita luego, si hemos realizado la inclusión de datos de manera aislada o incluso hemos compartido el documento y diferentes personas van a incluir datos, pero siempre queremos guardar la posición de los datos, siempre vamos a tener esta fila de control para saber cuál fue el dato que primero ingresamos. Y también nos ayuda a un conteo rápido de cuántas líneas o cuántos datos tenemos, considerando de que, bueno, a pesar de que las filas tienen números, siempre comenzamos en una fila por debajo para dejar un cabecero o utilizar otros elementos, ¿no? Entonces, en este caso, tengo una tabla de datos con 8 filas, ¿ok? Y que bueno, que tiene simplemente algunos nombres, la edad de algunos, todos estos elementos no son exactos para evitar que haya por allí alguien que diga, esa no es mi edad. Está la residencia, están unos números de teléfono allí ficticios, el peso y la altura. Simplemente algunos datos para poder operar matemáticamente. Entonces, para utilizar las operaciones básicas, supongamos que queremos hacer primero la suma de todos los edades de las personas que están en esta tabla. Entonces, yo simplemente puedo hacerlo de la siguiente manera. Me voy acá a mi barra de iconos más utilizados o mi barra de inicio y le digo aquí funciones, donde está el signo de sumatoria, que parece una M invertida, que realmente es la letra sigma. Aquí utilizamos, abrimos el menú desplegable y utilizamos la fórmula de autosuma o suma. Cuando le doy clic aquí, automáticamente el sistema o la aplicación va a tomar los datos que estén muy cerca de ellos y va a tratar de sumarlos. En este caso, quiero sumar estas filas que están acá de la columna C. Él me abre este espacio, ¿ok? Y simplemente sombreo todos los datos que quiero sumar. Y aquí vemos que dentro del paréntesis me establece el rango y me dice sumar desde la celda C7 hasta la celda C14. Al yo darle Enter, automáticamente me va a decir cuál es el resultado. Y en la barra de f de x, que es donde está la fórmula, me va a indicar la fórmula completa que estoy realizando. También puedo hacerlo de manera manual. ¿Cómo lo hago de manera manual? Simplemente utilizo el signo de más y voy seleccionando cada una de las celdas. Todas las fórmulas, para que una celda entienda que va a ser una fórmula, todas deben comenzar con igual o con un signo de aritmético. Entonces, en este caso, el sistema por defecto, por ayuda, te trae cuáles son algunas fórmulas sugeridas. Aquí dice, puedo hacer el promedio o puedo hacer la suma. En este caso, quiero explicarles simplemente cómo hacerlo manual. Entonces, simplemente coloco igual y me voy a la primera celda, luego le doy sumar, luego le doy sumar, la siguiente, y voy seleccionando cada una de las celdas que quiero hacer. Supongamos que alguna la quiero restar, coloco el signo de resta, y este también lo voy a restar, y este también lo voy a sumar. Hacerlo manual lo que me permite es sencillamente, si tengo operaciones combinadas dentro de un resultado que quiero, lo que me permite es precisamente identificar, bueno, cuáles valores quiero sumar y cuáles valores quiero restar, multiplicar o dividir. Algo muy importante en este caso es que los signos aritméticos son los mismos, salvo
el signo de multiplicar, que no es la X que comúnmente utilizamos en la realidad, sino que en el caso de multiplicación utilizamos el asterisco como símbolo para multiplicar. Y en el caso de la división, en vez de utilizar el símbolo de la barra con los dos puntos, en este caso utilizamos simplemente el slash o la barra, que lo obtenemos dándole Shift número 7 a nuestro teclado en la mayoría de los teclados, ¿no? Pueden haber algunos que lo tengan en una posición diferente. En este caso, con este conjunto de datos también podemos utilizar una serie de fórmulas que son relacionadas con variables estadísticas sencillas, como es el caso del promedio o la media simple. Yo puedo darle igual y aquí me trae automáticamente sugerido el promedio, pero también me puedo ir aquí al icono de funciones y aquí en funciones tengo todas las fórmulas que puedo utilizar. Suma, que ya la vimos, tengo el promedio, tengo contar. Contar lo utilizo para saber si tengo un listado muy grande de datos, quiero saber cuántos de estos datos hay. Yo le puedo dar contar y selecciono todos los números, el rango de los que quiero contar, le doy Enter y me va a decir cuántos datos hay. En el caso de máximo y mínimo, él va a estudiar el conjunto de datos y me va a decir aquí cuál es el dato máximo en este caso o el dato mínimo. Y ya aquí tenemos una serie de fórmulas que podemos ir utilizando y que están organizadas. Están un espacio para todas las fórmulas. Están todos los que tienen que ver con analizar, bases de datos, búsqueda, estadísticas, las que tienen que ver con los datos estadísticos, las que tienen que ver para obtener fechas, filtros, todas las que tienen que ver con finanzas, estas que son de Google, que las tienen específicamente ellos acá, lo que tiene que ver con información, o sea, cómo operar información dentro de una celda, fórmulas de ingeniería y fórmulas lógicas. En este caso, una de las fórmulas que puedo utilizar, que es el promedio, lo puedo seleccionar aquí. Igual le voy a dar sombrear todo el rango de datos que quiero obtener el promedio y el sistema me va a entregar el resultado. Ahora bien, hay operaciones básicas que pudieran involucrar varias celdas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Supongamos que yo quiero aquí sacar un índice que es decir, el peso, entonces digo, igual, me voy hasta el dato de la columna de peso, multiplicado, coloco el asterisco, me voy por la altura, me voy hasta el dato, hasta la celda donde está el dato de altura, y le digo que quiero dividirlo entre la edad. Este es simplemente un ejemplo. Si yo quiero hacer eso, tengo que considerar las reglas de agrupación de los datos para operaciones matemáticas. Sabemos que como regla, las operaciones de mayor jerarquía se van a realizar primero que las de menor jerarquía, de izquierda a derecha. Esto es matemática normal, común y simple. Y también tenemos que respetar los signos de agrupación. Entonces, si nosotros no tenemos mucha seguridad de que el orden en el que se vayan a operar o se vayan a resolver las operaciones matemáticas, sí tenemos que entonces especificar qué conjunto de datos queremos que primero se operen para luego ese resultado se opere con otro. Y eso lo utilizamos con signos de agrupación. En este caso, el signo de agrupación que utilizan las hojas de cálculo es el paréntesis. En este caso, si yo quiero multiplicar el peso por la altura y luego que lo divide entre la edad, simplemente la primera operación que quiero que se realice la encierro entre paréntesis para decirle, opera esto primero, y luego, pasado el paréntesis, le digo la siguiente operación que quiero que haga. Divídelo entre
me lo va a dividir entre la edad y me va a dar el dato. ¿Qué ocurre si yo no le coloco el paréntesis? Él va a asumir la regla de la matemática y me va a operar primero las operaciones de mayor jerarquía, valga la redundancia. Yo digo esto por la altura entre la edad y él va a decir, bueno, como la multiplicación es de mayor jerarquía que la división, primero multiplico y luego divido. Esto funciona en este caso el mismo resultado porque estamos viendo que las operaciones cumplen la misma lógica. Pero cuando no tenemos seguridad de eso, siempre es preferible que las operaciones entre dos o más variables que queremos que se ocurra primero para luego ocurra otra, utilizar los signos de agrupación, en este caso el paréntesis. También puedo, en el caso de los datos y de las fórmulas, puedo utilizar lo que llaman filtros, que los filtros los encontramos también en nuestra barra de inicio que dice crear filtro, o también nos podemos ir a la pestaña de datos y le damos crear filtro, y él automáticamente nos hace algo que se llama autofiltro. ¿Qué nos permite el autofiltro? Que nosotros tengamos un conjunto de datos grande y que solo queramos que nos muestre aquel que cumpla con una característica específica. Por ejemplo, en esta tabla yo solo quiero que me muestre quienes residen en Panamá. Entonces, al darle el autofiltro, me va a aparecer este menú desplegable en cada una de las columnas y yo le voy a decir, abro el espacio, el menú desplegable, y aquí selecciono, bueno, ¿cuáles son las opciones que hay? Las opciones que hay celdas que están vacías, hay gente que reside en Colombia, en Estados Unidos, en Panamá y en Venezuela. Si yo quiero que me las muestre todas, están todas marcadas. Si quiero que solamente me muestre las que están en Panamá, les doy un clic a donde están marcadas y solo dejo tildada Panamá. Al darle a aceptar, él me va a ocultar. Fíjense que aquí hay 6, 7, 8, 9 y 11. Aquí hay una celda oculta de las personas que no cumplen con esa característica, en este caso, Panamá. Si yo quiero volver, simplemente las selecciono todas y me va a mostrar todos los datos. Estos filtros son muy útiles para cuando tenemos gran volumen de datos y solo queremos identificar cuáles cumplen con una condición y solo eso. Hay que tener cuidado con esto porque cuando hacemos los filtros y tenemos fórmulas que están considerando las actividades que están ocultas, hay que validar nuevamente la fórmula porque como son simplemente datos que están ocultos pero todavía existen dentro de la plantilla, dentro de los datos, él pudiera estar considerando o no esos datos. Entonces, si esperamos que el filtro opere solamente con, o las fórmulas operen solamente con los datos que están de un filtro, tenemos que asegurarnos que sencillamente el rango que estamos utilizando para esa fórmula está considerando solamente los datos que están en el filtro y no las celdas que están ocultas. Hasta el momento, entonces, podemos utilizar para operar y hacer operaciones aritméticas básicas, suma, resta, multiplicación y división, conjuntos, ¿ok? Podemos hacer, en una celda podemos hacer varias operaciones al mismo tiempo, utilizando siempre los signos de agrupación para asegurarnos que se operen en el orden que queremos que se realice, y podemos hacer entonces fórmulas básicas como suma, promedio, contar también. Hay multiplicación, hay símbolos, hay fórmulas estadísticas, financieras, y si quisiera mostrarles una fórmula que es muy importante porque conjuntamente cuando estamos trabajando grandes archivos diferentes o hojas diferentes o tenemos una gran cantidad de datos y queremos que llevarnos un dato específico de una hoja a otra, de cierto dato que cumpla con una característica o con una condicional, utilizamos una fórmula de buscar
de buscar variable. Supongamos que esto, a partir de la columna K, es otra hoja. Y yo quiero que aquí me traiga solamente la edad de las personas que están dentro de esta tabla. Solo quiero el dato de la edad. ¿Qué hago yo? Siempre le voy a dar, para iniciar una fórmula, recuerden, signo de igual, y le digo buscar v, que significa buscar variable. ¿Ok? Esta búsqueda vertical busca una variable y te devuelve el valor que tú le digas que cumple con esa variable. Yo puedo dar buscar v, le doy clic aquí y me va a establecer la estructura o la sintaxis, cómo debo construir esta fórmula. Y lo primero que me dice es, el primer valor es, ¿qué estás buscando? Ok, quiero buscar el nombre. O mejor, vamos a utilizar el país donde reside. Luego debo hacer punto y coma para pasarme al siguiente valor que debo incluir, que en este caso tiene que ver con el intervalo, es decir, ¿dónde voy a buscar este valor? El valor buscado, en este caso el país que reside, y luego el intervalo, es decir, en qué matriz, en qué conjunto de datos voy a buscar ese valor. Al darle punto y coma me abre el otro campo y sencillamente selecciono toda la matriz en donde quiero que me busque ese valor. Y ya he seleccionado completamente la matriz que estamos trabajando. Y le doy igual punto y coma. Y me dice el índice. Es decir, aquí le tengo que ubicar en qué lugar está el valor que quiero traerme a la otra hoja. En este caso dije que era la edad. Podemos utilizar el teléfono, podemos utilizar el peso, podemos utilizar el alto. Voy a utilizar, por ejemplo, el número de teléfono en este caso. ¿Y por qué tengo que utilizar el teléfono? Esto es un truco, o mejor dicho, es una regla que muy pocas personas conocemos, que tiene que ver con cuando utilizamos la fórmula de buscar variable o búsqueda vertical, el dato que quiero traerme hacia otra fila o hacia otra columna o hacia otra hoja, tiene que siempre estar a la derecha del valor que estoy buscando. En este caso, estoy buscando las personas que residen en Panamá y quiero traerme el dato telefónico. Entonces, si yo voy a buscar las personas que residen y traerme solamente el dato telefónico, ¿ok? El dato telefónico, que es es el valor que quiero traerme, tiene que estar siempre a la derecha del valor que estoy buscando. En este caso, si yo le doy buscar la edad teniendo como patrón la fecha de reside, como la columna de la edad se encuentra a la izquierda del valor, él no me lo va a buscar o me puede dar error. Entonces, siempre asegurarnos que el dato que estamos buscando está a la derecha del valor que estamos utilizando como condición para traerlo. En este caso, voy a utilizar el número telefónico, selecciono aquí el número telefónico, y siempre al final tengo que establecer una regla básica u ordenada. Tengo que decir que es falso. ¿Qué significa este falso? Que me va a decir, si no consigo esta variable, que es en este caso Panamá, ¿qué va a pasar? Va a pasar que me va a dar un error, me va a decir falso, no existe el valor. Siempre tiene que tener esta regla lógica. Al final, sencillamente cierro el paréntesis y le doy Enter y me va a traer el valor. En este caso, me está diciendo no hay valor en el que están buscando porque te estoy diciendo búscame dentro de la misma fila o de la misma columna o de la misma grilla. Si yo quiero que esto realmente me busque los que están en Panamá, tengo que decirle aquí, en mi hoja, recuerden que estamos en otra hoja, Panamá, coloco aquí que quiero solamente los números de los que están en Panamá, le doy copiar y le digo aquí en la fórmula. Esto significa que hay un error. Le digo en la fórmula, el primer valor que me vas a buscar es Panamá. Me paro acá
borro el valor que había colocado errado, que estaba dentro de esta misma matriz, y le digo, búscame este Panamá. Entonces le digo, búscame este Panamá dentro de este conjunto de datos y tráeme el número de teléfono de quienes estén en Panamá. Y le doy Enter. Aquí le estoy diciendo que me está dando error porque la columna que seleccioné no la puedo seleccionar, sino que tengo que indicarla. Y lo vamos a ver aquí. Cuando dice índice, dice índice de la columna del valor que se va a ofrecer, donde la primera columna sea del intervalo que se le asigna el número 1. Es decir, aquí tengo todas las columnas y yo tengo que indicarle no la celda en la que estoy trabajando, sino el número de orden en el que se encuentra la celda. Entonces, si vemos aquí, la primera columna es la A, la segunda columna es la B, la columna 3 es la C, la D es la 4, la E es la 5 y la F es la 6. Y es en la 6 donde está el valor que quiero que me traiga. Entonces aquí no debo seleccionar la columna y la celda, sino que debo indicarle que es la 6. Y le digo que es la columna 6. Cuando yo le doy columna 6, él me va a decir no existe, porque yo estoy tomando todo esto como el valor de esta matriz. Y simplemente tengo que decirle desde dónde la estoy tomando. Voy a corregir aquí y le digo, hago la fórmula de nuevo, buscar variable. Le digo, ¿qué valor quiero buscar? Panamá. ¿En dónde lo quiero buscar? En esta matriz que está aquí, desde Panamá hacia acá. ¿En qué posición está de esa matriz? Está en la posición número 2, porque ahora solamente estoy tomando este rango. Y le digo aquí que es falso. Y ahí me trae el número de la persona en Panamá. Fíjense que aquí me trajo automáticamente este número que estaba aquí. Entonces, este tema de buscar variables es sumamente importante, pero hay que tener mucho cuidado en el rango que establecemos como datos, es decir, esta matriz, y a dónde se encuentra el dato que quiero traer. Siempre tiene que, el valor buscado siempre tiene que encontrarse a la izquierda del valor que quiero traerme. Si no, no va a funcionar la fórmula. Siempre nos va a dar error como nos dio al principio. Siempre debemos establecer primero, tráeme todo lo que está de Panamá y este Panamá tiene que encontrarse a la izquierda del dato que quiero traerme. En este caso se encuentra a la izquierda del número telefónico que es el que me quiero traer. Otro punto importante. Supongamos que aquí tenemos en esta matriz un conjunto de datos muy extenso y el cabecero de esta columna, el cabecero, es decir, el nombre de cada una de las columnas, se está perdiendo cada vez que yo bajo. Es decir, no sé si este valor que está por aquí es la edad o es el teléfono, qué cosa es. Entonces, ¿qué hago yo? Puedo, desde el punto de vista, inmovilizar estas columnas y estas filas y decir, esto que está aquí, de aquí para arriba, no me lo muevas. Y eso se va a quedar fijo y yo voy a poder ver el conjunto de datos hacia abajo sin tener que movilizar o estar yendo arriba y abajo para ver cuál es el título de la columna. Entonces yo me puedo ir aquí a ver y le doy inmovilizar y le digo ninguna fila, en este caso no. Quiero inmovilizar la fila 1 y aquí me pone esta barra gris grande, ¿ok? Gruesa, quiere decir de que esa fila 1 no se me va a mover. Si se dan cuenta, estoy bajando, pero la fila 1 se mantiene. En este caso quiero que se inmovilice hasta la fila 6. Tengo opción de darle ver, inmovilizar hasta la fila actual, como estoy en la 7, se me va a inmovilizar hasta la 7 o hasta la fila anterior. También tengo una opción, si la tengo aquí, la puedo mover y rodar esta fila dándole clic sostenido. Puedo mover esta fila gris y ella me va a inmovilizar los datos hasta ese punto.
Entonces ahí vemos cómo puedo rodar, puedo bajar por todos los datos sin que se me mueva este cabecero de los datos. Esto se llama inmovilizar paneles. Un punto importante que quisiera enseñarles, obviamente esto es un taller inicial, las hojas de cálculo son un mundo y pudiéramos estar avanzando en otros elementos y en otras fórmulas a utilizar, pero sí quisiera enseñarles a insertar, por ejemplo, un gráfico. Hay dos formas de insertar gráficos. La primera es seleccionando el cuerpo de datos primero para abrir, para que queremos graficar, y la otra es yéndonos primero al gráfico y luego seleccionando los datos que quiero graficar. Obviamente la primera opción es la más sencilla. Si yo quiero graficar en un histograma o en un diagrama de barras la edad de todas las personas que están aquí, yo sencillamente sombreo las dos columnas que quiero graficar y le doy insertar, me voy a la pestaña de insertar y le digo insertar un gráfico. Cuando yo le doy insertar un gráfico, automáticamente él me va, la aplicación o la herramienta me va a dar un gráfico sugerido y dice, bueno, si tienes estas personas con este dato, puedo entender que se trata de un gráfico de columna. Sin embargo, yo puedo tomar aquí, que se me abre este espacio que se llama editor de gráficos y seleccionar qué tipo de gráfico quiero. Si es un gráfico de columna, si es un gráfico de barras, si es un gráfico de áreas, si son circulares, si es un gráfico de dispersión y otros tipos de gráficos como los de radar o radiales. Entonces, yo en este caso, al seleccionar el que, pueden ser barras verticales o barras horizontales, y puedo entonces seleccionar aquí cuál es el dato o la forma o tipo de gráfico que quiero. Si quiero apilamiento estándar, quiere decir estándar, puedo apilarlo al 100%, quiere decir apilar, quiere decir llevar hasta el máximo borde, o ninguno en este caso porque estamos hablando de gráficos de edades que no podemos apilar. Y aquí está el intervalo de datos. Aquí está, fíjense, la matriz que va desde la B6 hasta la C14 que estoy graficando. Tengo el nombre del eje, yo le puedo aquí cambiar, agregar el nombre del eje y cambiárselo. Puedo editar y decir que el periodo aquí añadir serie, perdón, aquí no. Aquí en el nombre, él me está tomando el nombre de la columna. Fíjense que aquí el eje de las Y me dice que es el nombre, que es el nombre de la columna que está aquí. Si no tuviese el nombre, yo simplemente tengo que cambiar el nombre en la base de datos o colocarle el título a cada columna. Es muy importante que cada columna tenga título para que pueda tener el gráfico, luego el nombre de los ejes. Y la serie es la edad, que son los datos que aparecen allí. Aquí puedo hacer muchas cosas con los gráficos. Puedo añadir series, si quisiera incluso añadirle a este gráfico otro conjunto de datos. Puedo decirle cuál es el intervalo que recibe. Obviamente aquí, como no hay datos de numéricos, no me va a agregar nada. Tengo que decirle aquí. Y no me va a agregar nada porque tengo datos que no se mezclan con esta misma línea o que no pueden ser graficados dentro de esta misma tamaño o esta misma serie. Entonces, aquí lo que tengo que hacer es hacer otro gráfico si quisiera trabajarlo en ver este gráfico en otras posiciones. O sencillamente utilizar otro tipo de gráfico que me permita tener las dos áreas o los dos elementos. Si yo quisiera utilizar, por ejemplo, el nombre y graficar el peso, ¿ok? Yo selecciono ambas columnas por separado
Para seleccionar ambas columnas simplemente sombreo una con clic sostenido y con el botón control sostenido del teclado selecciono la otra columna que quiero graficar, en este caso peso, y vuelvo a darle insertar gráfico. Y él me va a traer entonces otro gráfico, solamente considerando las dos columnas que seleccioné, el nombre y el peso. En el caso de los gráficos, al darle doble clic, entonces tengo el editor de gráficos que en la parte de configuración tengo el tipo de gráfico, el intervalo de datos, cómo lo quiero, si es horizontal o vertical. En este caso no hay datos. Tiene los nombres, aquí está el encabezado, y también tengo personalizar, que tiene que ver con el formato del gráfico. Por ejemplo, qué color quiero, las barras, si el eje a la izquierda, el eje a la derecha, si quiero barra de errores, si quiero etiquetas de datos. Etiquetas de datos significa que me coloque el valor dentro de cada una de las barras, y aquí puedo establecer el valor, cómo es la posición automática, si lo quiero centrada en el extremo superior, inferior, en fin. Si lo quiero negrilla o si lo quiero cursiva. Si quiero una gráfica de tendencia, le puedo dar aquí, le doy clic y automáticamente me dibuja la gráfica la línea de tendencia. Y aquí está la leyenda. Aquí está todo lo que le puedo agregar a ese gráfico. El eje horizontal desde el punto de vista de formato, el eje vertical y si quiero que se le vean las líneas de cuadrícula o no. Entonces en el editor de gráficos tengo configuración para todo lo que tiene que ver con el conjunto de datos y la fuente de configuración del dato, y tengo personalizar, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el formato específico de este gráfico. Este gráfico está como una imagen que yo lo puedo copiar, pegar, llevar, colocar en una hoja, otra hoja, incluso llevármelo a un procesador de palabras o una hoja de Word o de Excel, o en este caso de un documento de Google Drive, y hacer incluso vinculaciones. Y en el momento en que yo mueva un dato aquí en la tabla, simplemente en donde esté este gráfico, si está vinculado, se va a actualizar en la medida que yo le pida que actualice. En el caso de los gráficos es importante saber qué gráfico aplica para cada dato. No todos los datos podemos graficarlo. En este caso no estaría correcto graficar, por ejemplo, en un diagrama circular o conocido normalmente como torta, unos datos que no son porcentajes, porque precisamente el gráfico circular o la torta nos va a graficar, nos va a dar de manera visual la composición de un conjunto de datos. En este caso son datos aislados. En el caso de tendencias o en el caso de líneas de tendencia, se utilizan cuando hay un conjunto de datos en los que quiero estudiar cómo es el comportamiento de eso. Entonces puedo utilizar los que llamamos de línea. Y le doy aquí en configuración y puedo utilizar los gráficos de línea. Y aquí le digo, bueno, esta es la línea de el peso, y le puedo decir aquí en esto, dándole doble clic, me aparece el editor. Le puedo decir que adicional a esto me incluya una línea de tendencia. Y aquí entonces me dibuja, en el gráfico me dice, bueno, estos son todo el comportamiento de las personas y la tendencia es a la baja. Obviamente, recuerden que la tendencia se utiliza para series de datos en el tiempo. En este caso no tenemos datos en el tiempo, sino que tenemos datos en un momento específico que no guardan relación con la evolución del tiempo. Entonces aquí simplemente era para mostrarles que podemos incluir la línea de tendencia y utilizar el gráfico de líneas, pero dado el tipo de datos, no necesitamos o no podemos utilizar, o no es recomendado utilizar las líneas, sino utilizar las barras. ¿Qué
que tienen alguna duda en este momento. Sé que es mucha información para el espacio. He tratado de hacer un resumen muy rápido de algunas funcionalidades de las hojas de cálculo. Sin embargo, bueno, eh, es bastante extenso y es mucha información que de pronto para quienes no estamos familiarizados con estas herramientas pudiera ser bastante información y no ser tan sencillo, ¿no? No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, si quisieran que repitiera algún paso que no quedó tan claro, y poder entonces responderlo en este momento. A mí me gustaría tener como una tarea, porque creo que sí estoy de acuerdo en que es bastante información, pero me llevó la idea de que podríamos practicar, porque claro, no sé si uno va a fijar todas estas, como toda la información que nos has dado para aplicar, ¿no? Sí, realmente todas estas operaciones y la habilidad en estas horas de cálculo, como en todo, se hace practicando. Pudiera colocarles un ejercicio que se los puedo enviar por correo electrónico y decirles, bueno, qué vamos a hacer y cuándo pudiera entonces entregar ese ejercicio y darle los inputs, y cualquier duda que tengan, pues la puedo responder por Slack o por correo, o si hacemos una llamada puntual por los medios que disponemos, ¿no? Buenísimo, gracias. Hay otras aplicaciones de Excel que son más avanzadas y que pueden ser de gran provecho para todo el equipo, que es la realización de tablas dinámicas. Las tablas dinámicas son simplemente espacios o cuadros de datos que puedo utilizar dependiendo de tengo muchos elementos y quiero simplemente filtrar y que me opere matemáticamente los datos solamente filtrados. Y creo que pudiéramos en el futuro, una vez podamos tener trabajada o cubierta por lo menos la parte básica, en algún momento llegar a explicar lo que es tabla dinámica.